Muy buenas noches, amigas y amigos, sean bienvenidos. Como siempre es un gusto compartir con ustedes otra sesión de introducción al derecho, ¿verdad? Prácticamente pues hemos culminado ya de analizar y estudiar lo referente a la forma en que se materializa la consecuencia jurídica o la consecuencia de derecho. Recordemos inicialmente que la norma jurídica tiene dos grandes áreas, ¿verdad? Dos grandes elementos que la conforman, siendo el primero de estos el supuesto jurídico, que recordando pues es aquella previsión hipotética regulada en la norma, o bien aquella conducta futura que la ley prevé. Este supuesto jurídico se puede materializar a través de un hecho jurídico, el cual puede ser un hecho jurídico de la naturaleza o un hecho jurídico de la persona, y un acto jurídico, ¿verdad? El cual puede ser voluntario o involuntario. Respecto a la consecuencia jurídica o consecuencia de derecho, hacíamos alusión al producto de haber realizado el supuesto previsto en la norma. Es decir, que la consecuencia de derecho no es otra cosa más que la conducta que la norma prevé. ¿Sí? Esto puede ser a través de un derecho subjetivo o de un deber jurídico. El haber realizado la conducta prevista o la hipótesis futura regulada en la norma trae como consecuencia un deber jurídico o un derecho subjetivo. El deber jurídico que puede realizarse, el derecho subjetivo que puede realizarse o no, y el deber jurídico que debe realizarse necesariamente, ¿verdad? Si no se realiza, ya la norma regula lo que vamos a ver más adelante, que se conoce como sanción y coacción. De esa cuenta, entonces, habiendo culminado la forma en que se materializa la consecuencia jurídica, damos paso a estudiar la relación jurídica. La relación jurídica es ese vínculo o es ese nexo existente entre el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. En otras palabras, cuando nosotros nos referimos a la relación jurídica, estamos hablando de ese estrecho elemento que va a hacer que el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica tengan algo en común. Que el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho se relacionen. De esa Silencioso el micrófono, licenciado. Gracias, Alfredo, muy amable. Les decía entonces que vamos a hablar el día de hoy sobre la relación jurídica. La relación jurídica es ese vínculo que se establece entre dos o más personas a consecuencia de la conducta prevista en la norma. Es decir, es ese vínculo, es ese nexo que la norma establece con el sujeto de derecho. Algunos autores, tal como ustedes lo tienen en pantalla, establecen que la relación jurídica es esa vinculación entre dos o más personas determinadas por la norma jurídica, tal como lo establece Savigny, ¿verdad? Otros autores, por ejemplo, como el licenciado Homero Bosch, establecen que es aquella situación de mutua y recíproca vinculación entre dos o más personas, regulada en la norma jurídica y originada por un hecho que puede ser natural o producto de un acto voluntario, y que en ambos casos tiene por objeto la realización de determinadas prestaciones. Otros autores, por ejemplo, establecen que es ese vínculo entre sujetos que se da al momento de realizar el supuesto jurídico y que coloca a los sujetos jurídicos uno frente al otro, uno en calidad de sujeto activo y otro en calidad de sujeto pasivo. De esa cuenta, por ejemplo, un autor nacional, un autor nuestro de nuestra casa de estudios, un ex profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el licenciado Santiago López Aguilar, establece que es el vínculo existente entre las personas como consecuencia de haber realizado la hipótesis prevista en la ley. Si ustedes se percatan, siempre que nos refiramos entonces a la relación jurídica, la concepción o el punto de vista desde el cual pues, los autores lo van a ir estudiando van de la mano, ¿verdad? Todos hablan de un vínculo, hablan de un nexo, hablan de una relación. Hablan
de una situación recíproca entre dos o más sujetos. En otras palabras, entonces, esa relación jurídica no es otra cosa más que el vínculo existente entre los sujetos de derecho y la norma. ¿Cómo se van a vincular los sujetos de derecho y la norma? Realizando u omitiendo la conducta prevista en la norma. ¿Sí? El Congreso de la República puede regular, por ejemplo, que el día de mañana todas las personas que tengan mascotas deben pagar un impuesto, por ejemplo. ¿Sí? Pero si yo no tengo mascota, esa ley no me afecta. Ahí todavía no existe una relación jurídica. Existiría una relación jurídica o se daría una relación jurídica al momento que yo adquiriera una mascota. Porque a partir de ese momento yo me encuentro vinculado a la norma. Yo me encuentro relacionado con la ley. Hay un nexo que me une con la norma jurídica. ¿Verdad? De esa cuenta, entonces, la relación jurídica es esa vinculación o ese nexo que existe entre dos personas a consecuencia de lo previsto en la norma jurídica. Si nosotros vamos a comprar un vehículo, automáticamente al realizar el traspaso de vehículo, yo me encuentro obligado en el siguiente periodo a pagar el impuesto sobre circulación de vehículos. ¿Sí? Si yo no tuviera vehículo, yo no me encontraría afecto a esa ley. Pero al momento que yo compro un vehículo, adquiero un vehículo, me regalan un vehículo, se da esa relación jurídica, ¿verdad? Surge ese nexo existente entre las personas y la norma. ¿Vamos bien hasta acá con lo que es la relación jurídica? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Vean, el Código Penal, por ejemplo, establece que la persona que diere muerte a otra será sancionada con prisión de 15 a 40 años. Si una persona da muerte a otra, automáticamente pues se hace acreedor a esa sanción impuesta en la ley, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros regimos nuestra conducta por el buen camino y en ningún momento damos muerte a otra persona, ahí no se está realizando la relación jurídica, ¿verdad? La relación jurídica se daría al momento en que la persona hace o deja de hacer la conducta prevista en la norma. Cuando nos referimos a que la persona hace o realiza la conducta prevista en la norma, es porque está haciendo efectiva esa misma norma. Y cuando deja de hacer la conducta, es porque la misma ley le permite omitir esa actuación, ¿verdad? No es porque la persona esté incumpliendo. La ley establece que el patrono que despida a su trabajador sin justa causa está obligado a pagar, en este caso, indemnización universal. Pero si usted es patrono y no despide a su trabajador, en ningún momento va a estar obligado a pagar esa multa. Por el contrario, si usted despide a tu trabajador sin justa causa, automáticamente se va a generar ese nexo existente en la ley, ¿verdad? Y su persona. Ahí usted ya sería acreedor a pagar esa multa. Bien, la relación jurídica se clasifica en dos. Encontramos lo que es la relación jurídica sustantiva y la relación jurídica adjetiva o procesal. En el caso de la relación jurídica sustantiva, a esta también se le denomina relación jurídica material. La relación jurídica sustantiva o material es aquella relación jurídica que va a determinar las formas de conducta que deben observar las partes o los sujetos de derecho dentro de una relación jurídica. Mientras que la relación jurídica adjetiva o procesal, este tipo de relación nos va a indicar quiénes son los jueces, quiénes pueden decidir un conflicto, a quién le corresponde aplicar el derecho, cuál es el procedimiento que tenemos que seguir en cada uno de los casos, qué normas debemos acatar, cuál es el mecanismo previo, cómo se desarrolla el proceso, a qué proceso debemos acudir, cuáles son los requisitos para presentar una demanda, ante quién podemos presentar la demanda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que existiendo dos tipos de relación jurídica, en el primer caso la relación jurídica sustantiva, únicamente van a dar
derechos y obligaciones para las partes. Es decir, le van a indicar a las personas qué pueden hacer o qué no deben hacer. Mientras que en el caso de la relación jurídica adjetivo-procesal, este tipo de relación ya le va a indicar a la persona qué hacer en caso de que esas conductas no sean observadas. Jacqueline, adelante. Jacqueline, adelante. Lo siento, licenciado, se activó por error la mañana. No tenga pena. Bien, les decía entonces que la relación jurídica sustantiva o material va a contener una serie de facultades y una serie de obligaciones o prestaciones, ¿verdad? Le van a dar concesiones a las personas o, en este caso, pues van a restringir esa libertad de acción de la persona. Le va a dar derechos y obligaciones. Le va a decir qué puede hacer, qué puede ejercitar y qué no debe hacer. Mientras que la relación jurídica adjetivo-procesal va un poco más allá, ¿verdad? Y esta se da en aquellos casos cuando las personas no cumplen o no acatan lo previsto en la relación jurídica sustantiva. Ya dijimos que esta relación jurídica sustantiva le indica a las personas qué normas de conducta deben observar. En caso de que las personas no adopten voluntariamente estas normas de conducta, acudimos a la relación jurídica adjetiva o procesal. Les decía que esta relación jurídica adjetivo procesal ya va a contener elementos un poco más de trámite, elementos más prácticos. La relación jurídica adjetivo procesal ya nos va a indicar qué podemos hacer en el supuesto de que la persona haya omitido alguna conducta que tenía que realizar o en el supuesto que la persona haya realizado una conducta que tenía prohibición de hacer, ¿verdad? También, ¿qué sucede si la persona no cumple con sus obligaciones? La relación jurídica adjetivo procesal en este caso nos va a decir qué persona va a decidir el proceso, qué proceso debo plantear, cuál es la razón de ser de ese proceso, qué requisitos debo llenar para cumplir ese proceso, cuáles son las etapas de ese proceso, qué se debe hacer en cada una de las etapas del proceso, cómo puede decidir el órgano jurisdiccional e incluso nos dice qué podemos hacer si nosotros no estamos conformes con la resolución que adopta el órgano jurisdiccional. Esa es la diferencia, ¿verdad? Relación jurídica sustantiva o material nos conceden derechos y obligaciones, regulan conductas. Mientras que en el caso de la relación jurídica adjetivo procesal, ya regula elementos prácticos, ya regula qué podemos hacer en caso de que esas situaciones previstas en la relación jurídica sustantiva no se acaten o no se cumplan. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, licenciado. Vean, por ejemplo, la ley del Registro Nacional de las Personas, la ley del RENAP, nos indica cuál es el plazo que tenemos para inscribir a un recién nacido. En este caso, 60 días, ¿verdad? Sin embargo, si los padres no cumplen con inscribir al recién nacido dentro del plazo de esos 60 días, también la misma ley nos indica qué se puede hacer. Nos dice que se puede inscribir, pero que en este caso los padres deberán pagar una multa y deberán llenar ciertos requisitos. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando la Constitución y el Código Civil regulan el derecho que tienen los menores a percibir alimentos. Y se establece que están obligados los padres por igual, ¿verdad? Padre y madre. De esta cuenta, cuando alguno de los padres no cumple con su obligación de prestar alimentos, ya es la norma, en este caso el Código Procesal Civil y Mercantil, el que nos indica qué proceso debemos plantear, que en este caso es un juicio oral, ante quién lo debemos plantear, qué plazo tenemos para interponerlo, cuáles son los requisitos que debemos llenar en la demanda, qué medios de prueba podemos acompañar en la demanda, cuáles son las etapas del juicio oral, qué sucede si alguna de las partes no está de acuerdo con las resoluciones del juez en el juicio oral. ¿Se dan cuenta entonces? Tenemos una norma
que regula la relación jurídica sustantiva, que en este caso es el derecho de los menores a percibir alimentos. Y tenemos, en este caso particular, una norma distinta que regula la relación jurídica adjetivo-procesal, porque ya nos indica qué podemos hacer en caso de que alguno de los padres no cumpla, qué podemos hacer en caso de que se plantee la demanda, de que el juez rechace la demanda, de que el juez acepte la demanda. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando el patrono despide al trabajador sin justa causa, ¿verdad? Ya la norma, en este caso, que regula la relación jurídica sustantiva, nos indica que todo patrono que despida a su trabajador sin una causa justa debe pagar indemnización. Ahí la norma nos está dando parámetros de conducta. La norma está regulando derechos y obligaciones a favor de las personas. Pero si no se cumple voluntaria o espontáneamente, ya existe otra norma que indica que el trabajador puede demandar a su patrono. También indica que el patrono se va a ver obligado, por ejemplo, a pagar daños y perjuicios. ¿Sí? Tenemos el ejemplo, la normativa de tránsito indica que tenemos determinado plazo para pagar nuestras multas, ¿verdad? Sin embargo, si no lo hacemos voluntariamente, ya indica la facultad que tiene la municipalidad para iniciar el proceso de cobro. La relación jurídica sustantiva regula derechos y obligaciones para las partes. Regula la conducta de las personas. Establece parámetros de conducta de lo que se puede hacer y no se puede hacer, ¿verdad? Ya la relación jurídica adjetivo-procesal se da cuando las personas deben acudir ante los órganos jurisdiccionales para hacer efectivos esos derechos y esas obligaciones regulados en la relación jurídica sustantiva que no se han cumplido o que no se han acatado. Daniela, adelante. Disculpe, licenciado, que le interrumpa. Dice que hay compañeros que quieren acceder, pero no han sido aceptados aún, si no podría darles acceso, disculpe. Claro, con gusto. Lo que pasa es que ingresan un poquito tarde. Cuando estaban las diapositivas, no me aparecía, permita. Muchas gracias. Fíjese que no hay ninguno en espera, Daniela. Dígale a sus compañeros que por favor ingresen al enlace del día miércoles. Lo más seguro es que estén en el de viernes porque no hay nadie en espera. Ahorita les digo, muchas gracias, licenciado. Para servir. Bien, ¿está clara la diferencia entre la relación jurídica sustantiva y la adjetiva? Sí, licenciado. Dentro de los elementos de la relación jurídica encontramos elementos de índole personal, elementos materiales y elementos eminentemente formales. Dentro de los elementos personales, pues siempre vamos a hacer alusión a los sujetos o a las personas que intervienen en la relación jurídica. De esa cuenta, dentro de los elementos personales, encontramos el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿A qué creen ustedes que se refiere el sujeto activo? Al que realiza la acción. Al que realiza la acción. Gracias, Byron. ¿Alguien más? ¿Puede ser alguien que comete la falta? Al que pueda cometer la falta, es decir, a la persona que no acata la ley o que realiza la conducta que está prohibida, también podría ser. ¿Qué piensan ustedes? Eric. Gracias, licenciado. Buenas noches. ¿Puede ser al que puede exigir el cumplimiento de alguna norma? El que exige el cumplimiento de una norma. Vamos bien. Solo permítame que ya hay dos compañeros acá, Freddy y Evan. Dice Rodolfo, activo comete la falta y pasivo quien comete la falta. Al que le cometen la falta, perdón. Vean, cuando nos estamos refiriendo al sujeto activo de la relación jurídica,
nosotros nos estamos refiriendo al sujeto o aquella persona facultada jurídicamente para exigir el cumplimiento de un deber jurídico. Es decir, el sujeto activo es la persona a cuyo favor se regula un derecho subjetivo. Es el titular del derecho subjetivo. De esa cuenta, es la persona que a su favor se han contraído derechos en las distintas relaciones jurídicas. El sujeto activo es la persona que la ley le concede esa facultad para decidir si realiza determinada acción o si no la realiza, o bien si le exige a un tercero que cumpla la obligación regulada en la norma. En el caso del sujeto pasivo, aquí nos estamos refiriendo al titular del deber jurídico, es decir, a la persona obligada. En este caso, es aquella persona que tiene un deber jurídico. Es la persona a la que la ley le regula una obligación. Es el sujeto sobre el que recae el cumplimiento de una prestación. Sujeto activo tiene un derecho a su favor, tiene la facultad de hacer algo, dejar de hacer algo o exigirle a alguien más algo. Mientras que el sujeto pasivo es la persona obligada. En el caso de los elementos materiales, aquí ya estamos hablando de los distintos elementos presentes en la sociedad o en nuestro entorno que se encuentran presentes en la relación jurídica como tal. Dentro de los elementos materiales nosotros encontramos dos: el hecho condicionante y el objeto. En el caso del hecho condicionante, solo permítanme, hay una señorita que va a ingresar. Bien. En el caso del hecho condicionante, aquí estamos hablando que la relación jurídica puede surgir de dos formas: de un hecho jurídico o de un acto jurídico. Ese hecho jurídico, recordemos que puede ser un hecho jurídico de la naturaleza o un hecho jurídico de las personas. Y el acto jurídico, pues que es una conducta realizada por la persona, ¿verdad? Cuando nos referimos al hecho condicionante, nos estamos refiriendo a que necesariamente y obligatoriamente la relación jurídica surge porque la persona